les decía, 15 ocasiones, 15 semanas que estamos viendo la epístola de Pedro y decíamos, hermanos, que la epístola de Pedro fue escrita en un tiempo que la iglesia estaba experimentando persecución. ¿Persecución por parte de quién? Por parte de Nerón, hermanos. El emperador Nerón desató, hermanos, una persecución tremenda hacia la iglesia. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Si recuerdan que les había yo comentado que en los proyectos que tenía Nerón, hermanos, estaba el de renovar, hermanos, la ciudad de Roma. Y lo que hizo, hermanos, para realizar este proyecto fue que ocasionó un incendio. Y de este incendio, hermanos, ¿culpó a quién? Culpó a los cristianos. Sí, se declararon edictos, hermanos, en contra de ellos. Comenzaron a experimentar persecución. Y bueno, les decía yo que Pedro les escribe a estos cristianos, hermanos, que están siendo, ¿qué? Perseguidos. Salen huyendo, hermanos, de Jerusalén y se dirigen hacia el Asia Menor, hermanos. Y aún allá en el Asia Menor, recuerden, hermanos, que Roma se había constituido en un gran imperio y también en el Asia Menor Roma tenía influencia. Aún, hermanos, en el Asia Menor la persecución aún continúa. Pero, hermanos, lo que nosotros podemos ver de parte de estos hermanos es que por medio de esta epístola de Pedro, Pedro les anima, hermanos, a seguir adelante, a continuar depositando su fe ¿en quién? Su fe en Jesucristo. Nuevamente, esta es la número 15, hermanos, que tenemos, ya casi terminamos, nos hace falta ahí todavía un poco ya para terminar. Y mira, dice, déjenme decirle, hermanos, dice, al leer este pasaje, hermanos, que acabamos de leer del capítulo 3, mi mente se remonta a la historia dinámica de la iglesia evangélica a lo largo de América. Cada uno de los países hispanos, hermanos, ha escrito su propia historia en relación a ¿qué? A la iglesia cristiana. En algunos casos, hasta con sangre ha sido escrita esta historia. Un misionero, hermanos, contaba la experiencia de haber visto llegar un camión con muchos cadáveres a una plaza pública. Este misionero se acercó y le preguntó a un soldado quiénes eran estas personas. El soldado contestó: son esos desgraciados evangélicos. Pedro escribe a creyentes bajo la amenaza de persecución. Él no incentiva el martirio, como tampoco aprueba el hecho. Más bien les anima a reflexionar en la persecución y en entender que la persecución es injusta, pero que es por una causa noble y trascendente, ¿sí? La iglesia, hermanos, nuevamente estaba enfrentando ¿qué? Persecución. Y hermanos, esta persecución, hermanos, les costaba la vida. Les costaba la vida. Si ellos no estaban dispuestos a negar su fe en Jesucristo, si ellos no estaban dispuestos a quemarle incienso al César, si ellos no estaban dispuestos a negar su fe en Jesucristo, morían. Algunos eran decapitados, otros eran ahorcados, hermanos, pero la idea era, hermanos, de que en este tiempo confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador de tu vida tenía un costo, tenía un precio, que tú tenías que estar dispuesto a ¿qué? Que tú tenías que estar dispuesto a pagar. Y nuevamente en muchas ocasiones ese costo era era la vida de las personas, ¿sí? Hermanos, yo quisiera, hermanos, el primer punto que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver aquí esta mañana, hermanos, se encuentra en los versículos del 13 al 14, hermanos, ¿sí? Dice estos versículos, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Y yo qué puedo ver aquí, hermanos? Aquí yo veo el primer punto. El primer punto es
Usted debe, primero hermanos, usted debe de estar dispuesto a pagar el precio de seguir ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el tema, hermanos. El tema que tenemos esta mañana es, ¿está usted dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? Y el primer punto es, debe aprender a confiar plenamente en Dios. Usted, hermano, ¿sí? Como primer punto, debe aprender a confiar, ¿qué? Plenamente en Dios. En vez de temer a nuestros enemigos, hermanos, en vez de temer a la competencia que a veces tenemos en el trabajo, hermanos, en lugar de temer a nuestras debilidades, hermanos, en lugar de que tengamos miedo también a nuestras tentaciones, hermanos, a la soledad, hay muchas causas, hermanos, o muchos motivos por los cuales nosotros tenemos miedos, hermanos, y sobre todo, hermanos, hay algunas personas que le tienen temor también ¿a quién? A Satanás, hermanos. En lugar de temer, hermanos, debemos aprender a confiar ¿en quién? A confiar en el Señor Jesucristo, hermanos. Debemos de creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos que hay alrededor de nuestras vidas, hermanos. Dios, hermanos, siempre tiene el control ¿de quién? De todas las cosas. Hay un ejemplo, hermanos, que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Se acuerda usted del libro de Job? ¿Ha leído el libro de Job? A ver, levante la mano, ¿quién ha leído el libro de Job? ¿Sí? ¿Lo han leído por completo? ¿Sí? ¿Lo han leído por completo? ¿Y qué pueden ver, hermanos, ustedes ahí en el libro de Job? ¿Qué fue lo que llamó la atención de ustedes, pues? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Perdón? Todo lo que le ocurrió ¿a quién? A Job. Todo. Ok. La tranquilidad, en cierto modo, con la que él estaba pasando, no se mostraba como agresivo ante toda la situación que le pasaba, sino era paciente como todo. Ok. Sí, sí, sí. El de que tenía, bueno, en un principio tenía todo, perdió. Así es. Tuvo que pagar ese precio, como dice. Sí. Y cómo agradeció a Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando, él seguía adorando a Dios. Amén, amén, seguía dándole ¿qué? Gloria a Dios. Mire, si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que era un hombre que lo tenía todo. Era un hombre que no le hacía falta ¿qué? No le hacía falta nada, hermanos. Era un hombre que tenía riquezas, tenía animales, tenía muchísimos hijos, hermanos. Era un hombre que estaba experimentando la bendición de parte de ¿quién? De parte de Dios. Luego dice el autor del libro de Job, hermanos, que hay una reunión en el cielo y que esta reunión llegan ¿quiénes? Llegan los hijos de Dios. Pero el autor dice que entre ellos, hermanos, ¿iba quién? Iba Satanás. No quiere decir que Satanás sea hijo de Dios, sino que Satanás se mezcló ¿entre quién? Entre los hijos de Dios y asistió a la reunión que tenía Dios con todos sus hijos. Y bueno, luego, hermanos, ya estando allí, hermanos, en esta reunión, Dios, hermanos, quiere lucir a su siervo, ¿qué? Job. Y le dice a Satanás, mira mi siervo Job, ¿has visto a alguien tan dedicado? ¿Has visto a alguien tan entregado, tan consagrado como él? ¿Y recuerdan la respuesta del diablo? Dice, bueno, pues te busca porque ¿qué? Porque le das todo. Te busca porque le has dado riquezas, le has dado familia, le has dado animales, le has dado terrenos. Si te busca es porque le ¿qué? Porque le bendices. Recuerda, hermano, que Dios permite que el diablo toque ¿qué? Toque a Job, hermanos, y toque sus posesiones. ¿Recuerda usted qué es lo que pierde Job? Todo, pierde todas, hermanos, las posesiones que él tiene. Pierde también la vida ¿de quién? De sus hijos, ¿sí? Pierde la vida de sus hijos. ¿Recuerda usted, hermano, que lo único que Dios no le permite al diablo es tocar la vida de quién? De tocar la vida de Job. Y si usted, hermano, sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta de que una y otra ocasión, Job está ¿qué? Padeciendo. Job está ¿qué? Job está sufriendo, hermanos.
¿sí? ¿Al qué? Al experimentar la pérdida de sus bienes, al experimentar la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos. Pero después, hermanos, se experimenta la pérdida de su, ¿qué? De su salud. Y usted sigue leyendo el libro de Job y sigue leyendo el libro de Job y se da cuenta cómo le está yendo mal, hermanos. Y déjeme preguntarle, en los primeros capítulos, hermano, ¿usted piensa que Dios tiene el control de todo eso? ¿Sí? Desde que comienza a leer los primeros capítulos, ¿se da cuenta que Dios tiene el control de todo? No. Mire, mi hermano Francisco tiene razón en la respuesta que nos da. Cuando comienzas a leerlo por primera vez, nunca te imaginas que Dios tiene el control de todo. Lo único que tú puedes ver es que está ¿qué? Que está padeciendo, que está sufriendo. Y déjeme decirle, hermanos, que todo ese sufrimiento, el único que tiene el poder de cambiarlo, de transformarlo en una bendición, ¿es quién? Es Dios, hermanos. Es Dios, porque si usted ya leyó el libro de Job, se va a dar cuenta que al final, hermanos, Dios le devuelve todo lo que le había quitado. Lo bendice grande y abundante, ¿qué? Y abundantemente, ¿sí? Pero aparentemente, hermanos, en una causa perdida, en una causa, hermanos, donde se está experimentando sufrimiento, ¿sí? ¿Sigue obrando quién? Sigue obrando Dios. Y aquí le voy a hacer yo a usted una pregunta, hermanos. ¿Cree usted, hermano, que el diablo sea un instrumento en las manos de Dios? ¿Sí? Sí, claro que sí. Y este libro de Job nos lo enseña, hermanos, ¿sí? Dios utiliza al diablo, hermanos, para atravesar a Job por ciertas circunstancias que lo van a llevar, hermanos, a tener una relación más íntima, más estrecha. ¿Con quién? Con Dios. Que ya casi al final del libro de Job, él dice, yo antes de oídas, ¿qué? Te había oído. Yo antes te alababa y te adoraba por lo que había escuchado de ti. Había temor en mi corazón, ¿sí? Había servicio en mi vida, pero yo lo hacía por lo que había oído. Pero ahora, ¿de qué? Ahora he tenido un encuentro real y personal con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Todo ese sufrimiento, hermanos, tuvo un propósito, tuvo una razón de ser en la vida de Job, y fue acercarlo más a quién, más a Dios. Tener un encuentro, tener una experiencia personal con quién, con Dios. Mire, ayúdeme a leer, abrir su Biblia, Job 42, versículos del 5 al 6, por favor, hermano Rodrigo, ¿me puede ayudar a leerlos? Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, ¿me puede ayudar, hermano? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ok. Solamente había sido de oídas, hermanos, ¿sí? Pero ahora Job tiene un encuentro real, vivo y personal con Dios. Mira, hermano, aunque usted no lo crea, esas situaciones, hermanos, adversas, esas situaciones difíciles, hermanos, esos problemas, hermanos, si nosotros confiamos, si nosotros dependemos de Dios, hermanos, nos pueden, ¿qué? Nos pueden sacar de esas circunstancias, hermanos, con una fe más madura, hermanos, con una fe más profunda. Y sobre todo, hermanos, que debemos de dejar a un lado que el temor. ¿Sí recuerda usted, hermanos, que el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo habla acerca de las bienaventuranzas? ¿Sí? ¿Recuerda qué quiere decir la palabra bienaventuranza? Dichosos, felices, ¿sí? Y entonces, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 10, el Señor Jesucristo dice que bienaventurados son aquellos que padecen, ¿verdad?, persecución
¿Por causa de qué? Por causa de la justicia, por causa de las cosas, hermanos, que son nobles, por causa de las cosas, hermanos, que pertenecen ¿a quién? Que pertenecen a Dios. ¿Cómo dice el texto? ¿O cómo dijo el Señor Jesús? Somos bienaventurados. ¿Somos qué? Dichosos, somos felices. Y la pregunta, hermanos, a contestar esta mañana sería, ¿realmente, hermanos, somos felices cuando experimentamos adversidad? Cuando experimentamos persecución, hermanos, cuando experimentamos problemas, ¿sí causa eso felicidad a nuestras vidas? Normalmente no ocurre eso, ¿sí? Pero si nosotros dependemos y confiamos de Dios, hermanos, eso es lo que deberíamos de experimentar. Deberíamos de experimentar ¿qué? Felicidad. Deberíamos de experimentar dicha, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien me quiere contestar esta pregunta? ¿Por qué debemos de experimentar dicha y felicidad? Porque eso nos puede ayudar, o tiene el propósito de ayudarnos número uno, a buscar de Dios. Número dos, a crecer en nuestra relación con Dios y en nuestra propia vida espiritual. Ok, ¿se dieron cuenta, hermanos? El plan que Dios tiene, hermanos, cuando nos hace pasar por una adversidad, es que primero, hermanos, nosotros estemos dispuestos a buscar ¿a quién? A buscar a Dios. Después, hermanos, que nuestra fe que nuestra fe crezca, hermanos, que nuestra fe madure, que nuestra fe se fortalezca, ¿sí? Y después, hermanos, a dar ¿qué? A dar testimonio, hermanos, a dar evidencia a las personas que se encuentran alrededor de nosotros, que sí sufrimos, hermanos, que sí experimentamos persecución, que sí experimentamos una situación difícil, pero que estuvimos tomados de la mano ¿de quién? De Dios. Y que, hermanos, experimentamos y que crecimos ¿en qué? En fe. Ese es el reto, hermanos, que tenemos en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que yo he notado, hermanos, que pasa cuando experimentamos un problema? ¿Sí? Lo primero que experimentamos cuando pasa un problema, hermanos, es que nos angustiamos. A veces hacemos cosas, hermanos, que no teníamos que hacer porque no pensamos bien, porque no actuamos de una manera correcta. ¿Por qué ocurre eso en nuestras vidas? Porque no estamos dependiendo de Dios, hermanos, estamos dependiendo de nosotros, ¿qué? De nosotros mismos, ¿sí? Y entonces el Señor, hermanos, aquí en este pasaje dice, bienaventurados sois aquellos que experimentáis persecución, ¿por causa de qué? Por causa de la justicia. Claro que si estamos experimentando persecución, hermanos, porque hemos hecho algo malo, porque nos hemos comportado mal, porque hemos estado fuera de la voluntad de Dios, hermanos, pues eso sí no tiene pues no tiene ninguna razón de ser, ¿sí? Cuando crecemos, hermanos, es cuando experimentamos, hermanos, persecución por causa de la injusticia, ¿sí? Y hay, hermanos, esas ocasiones sí ocurren. ¿Qué le parece cuando usted es despedido de un lugar, hermanos, sin ningún motivo, sin ninguna razón? ¿Qué le parece, hermanos, cuando alguien se acerca a usted y le reclama por algo que ni siquiera usted sabe, hermanos, cuál es el motivo por el que le están reclamando? ¿Qué le parece, hermanos, cuando usted ha tenido alguna pérdida, hermanos? ¿Sí? La idea, hermanos, es de que nosotros siempre estamos expuestos a padecer, ¿qué, hermanos? Persecución. Y debemos de crecer, hermanos, nuevamente ¿en qué? En fe. Mire, hermanos, el siguiente punto es el punto número 2. ¿Me ayudas, Emanuel? Debe si está usted dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesucristo, hermanos, el punto número 2 dice, debe de estar listo para dar testimonio también de su fe, ¿sí? Debe de estar usted listo para dar testimonio de su fe. Eso, hermanos, yo lo saco del versículo 15. Y el versículo 15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Pedro da por sentado que la fe cristiana será falsamente acusada. Por lo tanto, incentiva a todos los cristianos a estar preparados con respuestas racionales para contestar a dichas acusaciones falsas. Interesante, hermanos, no solo somos llamados a confiar en Dios y serles fieles, sino también estar listos para poder dar testimonio de por qué lo hacemos. El cristiano debe de entender lo que cree. Debemos tener claro por qué somos cristianos, de tal modo que podamos articular nuestra creencia con humildad y prudencia, de una manera comprensible y razonable, así como ¿qué? Así como bíblica. Aquí yo, la pregunta que tengo, hermano, ¿usted, hermano, está preparado para compartir su fe? ¿Usted está preparado para dar testimonio de la fe que tiene en quién? ¿En su Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Sí puede darles, hermanos, la razón de su fe? ¿De qué manera, hermanos, puede usted compartir su testimonio? ¿Sí? Fíjese bien, hay 3 puntos que usted tiene que compartir cuando se acerca a una persona y le da su testimonio. El primero es, ¿cómo era usted antes de qué? De conocer a Cristo. El segundo punto es, ¿qué? ¿Cómo conoció a Cristo? Ya se acordó la hermana Norte. El segundo punto es, ¿cómo conoció a qué? A Cristo. Y el tercero, ¿cuál es? ¿Cómo soy ahora que qué? Que he conocido a Jesucristo. Pero fíjese bien, hermanos, nosotros hemos sido llamados, hermanos, a tener una fe, pero una fe que es ¿qué? Que es racional, hermanos, una fe que es inteligente, una fe, hermanos, que está basada en ¿qué? En la Biblia, en la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados, hermanos, a crecer, hermanos, ¿sí? A crecer diariamente en hermanos, continuo caminar junto con Dios. Hemos sido llamados a crecer, hermanos, a siempre estar aprendiendo en relación a ¿quién? A la palabra de Dios. Fíjese bien, le escribe Pablo, hermanos, a la iglesia de Roma, ¿sí? Me parece que es Romanos 12 del 1 al 3, ¿sí? Romanos 12 del 1 al 3, donde les dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Que es vuestro culto racional. ¿Qué le está diciendo Pablo, hermanos, a la iglesia? O sea, vamos a presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, hermanos. Ya no se trata de sacrificar animales. ¿Perdón, hermano? Ya no se trata de sacrificar animales, sino se trata de que ahora, hermanos, nosotros vamos delante de la presencia de Dios y ofrecemos nuestros cuerpos y ofrecemos nuestras vidas. ¿En qué? ¿Cuál es el sacrificio, hermanos? Es un sacrificio de obediencia, hermanos. ¿Pero de obediencia a qué? De obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Y ahí lo dice Dios a través de Pablo en su palabra. Hermanos, que realizamos nosotros es un culto ¿qué? Racional. Es un culto que es inteligente, hermanos. Es un culto que está basado en ¿qué? Que está basado en la palabra de Dios. Que está basado en la Escritura, hermanos. No está basado en lo que yo pienso, no está basado en lo que yo creo, hermanos. Está basado en ¿qué? Otra vez, en la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, usted, hermano, tiene que estar preparado, tiene que estar listo para poder dar ese testimonio. ¿Con bases qué? Con bases bíblicas. No es con razonamientos humanos, no es con argumentos humanos, sino tenemos que tener esas bases que son ¿qué? Que son bíblicas. Tenemos que tener la Biblia, tenemos que tener la palabra de Dios, tenemos que tenerla memorizada, tenemos que estarla estudiando. Y otra vez, hermanos, Pablo le dice a los romanos, es un sacrificio, es un esfuerzo el que tenemos que hacer para poder ¿qué? Para poder llegar y estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que sea un sacrificio, hermano? ¿Por qué cree usted que esto sea un sacrificio? ¿Por qué cree? ¿Quién me quiere contestar, hermano? Porque
Sí. de no hacer ya lo Ajá, porque tiene un costo. Sí, hermano, tiene un costo. ¿Costo de qué, hermanos? Costo de tiempo. ¿Hay un costo de qué? De tiempo, hermanos. Hay un costo, hermanos, también económico a veces. A veces hay un costo económico que se tiene que se tiene que pagar, hermanos. ¿Sí? Hermanos, hay un costo, hermanos, porque tengo que abandonar cosas que me agradan, cosas que me gustan. Como el hecho, por ejemplo, de estar acostado, hermanos, en la cama después de un día de trabajo. ¿Sí? Estás descansando, estás en la cama, hermanos, estás tendido en la cama, y a poco no se siente bien rico estar ahí. Y luego te das cuenta que es el día que hay que ir al estudio. Y luego tú dices, bueno, tan rico que es estar aquí, tirado en la cama, viendo la televisión, y dentro de un ratito hay que ir al estudio. ¿Por qué no mejor me quedo aquí a seguir qué? A seguir descansando. Y luego, mire, hermanos, el razonamiento humano es bien inteligente, porque uno dice, es que ya trabajé todo el día, es que ya estoy cansado, es que me merezco ¿qué? Es que me merezco un tiempo para mí mismo. Lo voy a agarrar, lo voy a tomar, lo voy a aprovechar. Y entonces, en lugar de asistir al estudio, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en la casa. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? No estuvimos dispuestos a pagar el ¿qué? A pagar el precio. No estuvimos dispuestos a pagar el costo. Y, ajá, bueno, yo mi forma de pensar tal vez digo, a veces solo queremos el resultado, pero no queremos esa parte ok, pero del proceso y el tiempo, ¿no? sí, tiene razón mi hermano Javier, pero mire, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, porque mire, fíjese bien, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el sol sale diariamente, ¿a poco no? Sí, a veces aunque esté nublado, hermanos, el sol ¿qué? El sol ahí está. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el sol fue creado por Dios, hermanos, ¿sí? Cumple con la voluntad de Dios que diariamente. La noche, hermanos, ¿sí? La noche también cuando sale, allí está, hermanos. Ni el sol, hermanos, ni la noche le pueden decir a Dios, ¿sabes qué? Hoy no voy a salir, hoy no voy a ir. Es que me siento cansado, tengo otras cosas que hacer más importantes, ¿no? El sol y la luna, hermanos, son creación. ¿De quién? De Dios. Y ellos obedecen, hermanos, a un mandato de parte de quién? De parte de Dios. Yo no sé si usted lo sepa, hermanos, pero la tierra da una vuelta sobre su eje en un tiempo ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 24 horas. Y hermanos, la tierra siempre lo está ¿qué? Siempre lo está haciendo. No hay un momento, hermanos, donde la tierra diga, hoy no lo voy a hacer, hoy me voy a quedar ¿qué? Quieta. ¿Por qué? Pues porque no tengo ganas. No, hermanos, toda la creación, hermanos, se rige y se mueve bajo ¿qué? Bajo la voluntad de Dios. Pero yo quiero que aquí vea otra cosa, hermanos. Mire, Dios no detiene su bendición sobre nuestras vidas. ¿No se ha dado cuenta? Dios, hermanos, nos sigue bendiciendo. Dios, hermanos, nos sigue dando diariamente lo que nosotros necesitamos. Y fíjese, hermanos, de algo. Hagamos su voluntad o no lo hagamos, Dios sigue siendo ¿qué? Dios sigue siendo fiel, hermanos, a nosotros. Entonces aquí, hermanos, se trata de que nosotros tomemos esa conciencia. Tomemos la conciencia, hermanos, de que debemos de estar dispuestos a pagar el precio. ¿Sí me entiende? ¿El precio de qué? El precio, hermanos, de poder estar listos, de poder estar preparados, hermanos, para dar testimonio de la fe que nosotros tenemos en ¿quién? De la fe que nosotros tenemos en Dios. Es una fe, hermanos, que es racional, es una fe que es inteligente, es una fe que tiene argumentos bíblicos, hermanos. No es una fe necia, hermanos, no, es una fe, hermanos, que se basa en ¿qué? Que se basa en la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos estudiar. Mire, de ahí, hermanos, la invitación que yo hago todos los martes, hermanos, por favor, véngase los martes, no sé si se ha dado cuenta, luego la subo al grupo, la invitación. Hermanos, el martes tenemos estudio, comenzamos ¿a qué?
Comenzamos a las 7 de la noche, hermanos, y mire, lo voy a dejar ir a las 8:30 en punto. Ya no me voy a pasar, ya no me paso, ¿no? Quienes han venido se han dado cuenta, a las 8:30 terminamos, ¿y qué? Y nos vamos. Es más, yo soy el primero que sale, ¿sí? Yo soy el primero que sale a las 8:30 porque tengo otras cosas que hacer. Pero miren, hermanos, ¿por qué mi insistencia de venir al estudio? Porque es ahí, hermanos, donde nuestra fe está madurando. Es allí donde nuestra fe está creciendo. Ahorita estamos, hermanos, comenzando a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Le hemos estado estudiando, hermanos, y le hemos estado viendo cosas profundas. Hermanos, comenzamos a ver el capítulo 10 del Evangelio de Juan y hablábamos acerca de que se festejaba una fiesta, hermanos, y se conocía como la fiesta de ¿qué? Como la fiesta de la dedicación. Así se conocía esta fiesta, hermanos, como la fiesta de la dedicación. ¿Y qué cree, hermanos? Que la Biblia no habla de la fiesta de la dedicación. En los 66 libros que tiene la Biblia, hermanos, no se toca la fiesta de la dedicación. Y entonces este día martes, hermanos, ahí sentaditos en la mesa, estuvimos estudiando, hermanos, dónde surge la fiesta de la dedicación. ¿Qué se festeja en la fiesta de la dedicación? ¿Qué libros, hermanos, hablan acerca de la fiesta de qué? De la dedicación. Y eso, hermanos, lo estuvimos aprendiendo ¿qué? El día martes. Hermanos, hay un costo que hay que pagar, hermanos, por crecer. Hay un costo que hay que pagar, hermanos, por tener esa comprensión en relación a ¿qué? A la palabra de Dios. Hay un costo que tenemos que pagar, hermanos, para estar capacitados, para estar preparados y para poder compartir, hermanos, esa fe que nosotros ¿qué? Que nosotros tenemos. Y luego dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Pregunta, hermanos, cuando Pablo habla de las misericordias, ¿de qué está hablando Pablo? Porque Pablo dice allí en el capítulo 12 de la epístola a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable, ¿qué? A Dios, que es vuestro culto racional. Pero ¿cuáles son las misericordias de Dios? ¿De qué está hablando ahí Pablo? Pablo está hablando de los 11 capítulos que ha escrito anteriormente, hermanos. Pablo está hablando, hermanos, en relación al tema del pecado. Pablo está hablando en relación al tema de la justificación. Pablo está hablando en relación al tema de la santificación. Pablo, hermanos, está hablando en relación a todos los temas que tocó del capítulo 1 hasta el capítulo ¿qué? Hasta el capítulo 11. Hermanos, todos y cada uno de esos temas para Pablo son las misericordias de ¿qué? De Dios. Las tenemos que conocer, las tenemos que saber. A veces le decimos a las personas, es que tú has sido redimido, es que tú has sido justificado, y la persona no entiende el significado de esa ¿qué? De esa palabra. Debemos, hermanos, de tener, hermanos, ese conocimiento para poder compartir nuestra ¿qué? Nuestra fe. Y que cuando tú compartes tu fe, eso ¿qué? Surta efecto en la vida de ¿quién? De las personas. Pero tenemos que capacitarnos. Eso no se va a dar en automático. Yo no sé, tenemos aquí, a mí siempre me ha gustado usar el ejemplo de mi hermana Doris, que estudió medicina y es médico, mi hermana Doris, y eso tuvo que haber costado trabajo. Eso tuvo que haber tenido muchas horas de esfuerzo, muchas horas de estudio, muchas horas de desvelo. Y yo solo quiero hacerle una pregunta, hermana Doris, ¿cuántos años duró su carrera? 7 años, hermana Doris. Dios mío santo. Yo estudié teología 4 años y se me hicieron un montón. Imagínense, 7 años, hermanos. Y fueron de estudios, hermanos. Me imagino que en muchas ocasiones se desveló. Me imagino que en muchas ocasiones se sentía cansada. Pero hay un resultado, hermanos. Hay un resultado. ¿Sí? Hermanos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Mire, hermano, yo se lo digo, ¿sabe por qué? Yo no sé si usted ha leído el libro de Ezequiel, hermanos.
pero Ezequiel es conocido como el atalaya de Dios. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabe qué significa atalaya? ¿El qué? El que vigila, ¿verdad? Es el que vigila. El atalaya, hermanos, es el que está vigilando, hermanos, ¿sí? Bueno, ahorita ya como que no se acostumbra a eso, hermanos, pero el atalaya estaba en una torrecita así que se construía de madera y él estaba hasta la parte de arriba. Ándele, mi hermano, algo así. Y entonces, hermanos, ¿qué hacía el atalaya? El atalaya estaba pendiente, hermanos, en el momento que llegaba el enemigo. ¿Y cuál era la tarea del atalaya? Sonar la trompeta. Tenía que sonar la trompeta, hermanos, para avisarle al pueblo que venía ¿quién? Que venía el enemigo, hermanos. Y entonces, hermanos, pues el pueblo al escuchar la trompeta se tenía que preparar para hacer defensa ¿ante quién? Ante el enemigo. Y luego, hermanos, Dios usa Ezequiel, hermanos, para decir, el atalaya que está vigilando, ¿sí? Y no hace sonar la trompeta para que el pueblo, hermanos, se alerte en contra del enemigo, ¿sí? Ese atalaya habrá de ¿qué? Habrá de pagar su pecado, habrá de pagar su falta delante de ¿quién? Delante de mí, ¿sí? Pero luego dice Dios, hermanos, ahí utilizando Ezequiel, pero si el atalaya hizo sonar la trompeta y el pueblo hizo caso omiso, ¿quién es el que va a pagar el precio del pecado? El pueblo, ¿no? Y déjenme decírselo así, hermanos, en este caso, cuando estamos nosotros acá enfrente, pues el atalaya somos nosotros, hermanos, y el atalaya a veces también es el hermano ¿qué? El hermano Rodrigo. Y nosotros tenemos que hacer sonar la trompeta, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que darles la indicación de que deben de estar listos, de que deben de estar preparados, hermanos. ¿Para qué? Para las acechanzas, para los ataques del enemigo. Y eso, hermanos, tiene un costo que hay que estar dispuestos a pagar. Y ese costo, hermanos, es poder ¿qué? Es poder estar aquí. Miren, hermanos, la invitación no solamente es al estudio, la invitación también es a ¿qué? A que nosotros, hermanos, podamos hacer presencia a la reunión de ¿qué? De oración también. Aquí tenemos la reunión los días ¿qué? Los días viernes, hermanos, es nuestra reunión de oración. Y bueno, hermanos, hay un costo, hay un precio que tenemos que ¿qué? Que tenemos que pagar. El punto número 3, si me ayudas ahí, Emanuel, por favor. ¿Sí está ahí, Emanuelito? Ajá. Dice, nuevamente el tema, hermanos, la pregunta, ¿está dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? Punto número 3, debe de comportarse en todo momento como ¿qué? Como un hijo de Dios. ¿Dónde está eso, hermanos? En el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿sí? En todo momento, hermanos, nosotros tenemos que comportarnos como ¿qué? Como verdaderos hijos de Dios. El cristiano no es una persona antiintelectual. Debemos tratar de comprender y enseñar las bases de nuestra fe, aunque sepamos que la obra de Dios no se limita a la capacidad humana para comprenderla. Y si no podemos dar testimonio con razones, siempre podemos dar el testimonio de lo que somos a causa de ¿quién? A causa de Él, a causa de Jesús. El mundo antiguo quedaba atónito al ver cuántos cristianos estuvieron dispuestos a ir al martirio antes que renunciar a su fe. ¿Usted algún día ha leído el libro de los mártires, hermano? ¿No? ¿Nunca ha leído el libro de los mártires? El libro de los mártires, hermanos, fue escrito por Juan Fox. Así se llama, Juan Fox. Si quiere anotarle ahí. Y miren, hermanos, ya somos bendecidos porque el libro de los mártires ya está gratis ahí en internet. Ya lo puede usted descargar gratis de internet. ¿Y cómo se llama? Se llama El libro de los mártires. ¿Quién es el autor? Se llama Juan Fox. Ya, hermanos, es de dominio público, hermanos. Ya se liberó.
ese libro. ¿De qué habla ese libro, hermanos? Ese libro habla acerca de la muerte de los discípulos, hermanos, del Señor Jesucristo. Todos, hermanos, todos los discípulos murieron, hermanos, martirizados. O sea, todos fueron mártires. Todos experimentaron muertes, ¿qué? Muertes violentas. Todos y cada uno de ellos experimentaron muertes violentas, ¿sí? Pero lo que, hermana, perdone. Pero ninguno de ellos, hermanos, sí, dejó de comportarse, hermanos, a la altura de un verdadero hijo de Dios. Se dice, hermanos, que cuando Pedro, hermanos, ¿sí recuerda usted que cuando termina el Evangelio de Juan, hermanos, el Señor Jesucristo le dice a Pedro de la manera en la que él va a morir? ¿Sí? Prácticamente, hermanos, Jesús le dice a Pedro que Pedro va a morir, ¿qué? Crucificado. Pedro va a morir crucificado. Ya lo vamos a ver si algún día llegamos al capítulo 21 del Evangelio de Juan, lo estamos estudiando aquí, pero lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, le dice a Pedro es: la muerte que tú vas a experimentar habrá de ser la muerte ¿en dónde? En la cruz, ¿sí? Y bueno, hermanos, ya no lo dice la Biblia, sino lo dice la historia extrabíblica, ¿sí? Y lo dice, hermanos, este libro, el libro de los mártires. Dice, hermanos, que estaba Pedro en Roma y que Pedro, hermanos, estaba enseñando a la iglesia y que Nerón, hermanos, ya había decretado, ya había dado la orden de que fueran por él. ¿Para qué? Para matarlo. Y entonces la iglesia le dice ¿a quién? Le dice a Pedro, le dice: no, vete, huye de aquí, salva ¿qué? Salva tu vida. No mueras a manos de ¿quién? De Nerón. Y entonces, hermanos, dicen que Pedro sale huyendo de ahí de la iglesia y en el camino se encuentra al Señor Jesús, que viene en sentido contrario de la dirección en la que él se dirige, hermanos. Y que cuando se topa con él, el Señor Jesucristo, le pregunta a Pedro al Señor Jesucristo: ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor Jesucristo le dice: voy a Roma para ser crucificado por segunda vez. Eso, hermanos, es una historia extrabíblica, no viene allí en la Biblia, ¿sí? Eso viene, hermanos, en este libro que se llama, ¿el libro de qué? El libro de los mártires. Ahí lo va a encontrar usted. Eso lo escribe el hermano Juan Fox. Pero mire, hermanos, Pedro, cuando escucha estas palabras del Señor Jesús, regresa, hermanos, a Roma y es enviado ¿a qué? Y es enviado a la cruz. Si usted sigue leyendo la historia extrabíblica, hermanos, dice que los soldados romanos crucificaron a su esposa enfrente de Pedro antes de crucificarlo a él. Y dice, hermanos, que cuando iban a crucificar a Pedro, Pedro le dijo a los soldados: yo no soy digno de morir de la manera que murió mi Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Y cómo crucificaron a Pedro? Lo crucificaron de cabeza. ¿Eso qué lo enseña, hermanos? Lo enseña la historia extrabíblica. ¿Pero por qué se lo saco, hermanos? Porque este hombre, hermanos, ya había aprendido, hermanos, que no tenía que depender de su fortaleza, que no tenía que depender de su confianza, que no tenía que depender de él mismo, porque ya lo había hecho una vez, y esa vez que lo hizo, ¿qué fue lo que sucedió? Terminó negando ¿a quién? Terminó negando al Señor. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan cuando le dijo al Señor Jesucristo: no, yo contigo voy a ir hasta dónde? Hasta la muerte. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, cálmate, porque hoy, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado ¿qué? Tú me habrás negado 3 veces. Pedro, hermanos, ya lo había aprendido, Pedro ya lo había experimentado. Y en esta historia extrabíblica, hermanos, Pedro regresa y es crucificado ¿en dónde? En Roma. Hubo un costo, hermanos, que tuvo que pagar Pedro, pero ese costo, hermanos,
dio evidencia de que siempre se comportó como un verdadero ¿qué? Como un verdadero hijo de Dios, hermanos. Es el precio que debemos de estar dispuestos a pagar. Mire, hermano, quiero decírselo, hermanos, porque otra vez esa es la función de la atalaya. Hermano, si a usted, hermanos, le gusta pedir cosas y no regresarlas, hermanos, hágalo, regréselas. Si a usted le gusta, hermanos, andarse metiendo en problemas, andarse metiendo en chismes, deje de practicarlo, mi hermano. Si a usted le gusta, hermanos, ¿sí?, estar teniendo problemas con las personas, déjeme decirle, hermano, el día de hoy, que lo debe de dejar de practicar, que lo que usted tiene que hacer es dar un testimonio, sobre todo allá en la calle, de que es un verdadero hijo y de que es una verdadera hija de ¿qué? De Dios, que se porta de acuerdo a los principios bíblicos. Por eso, hermano, usted tiene que entender y tiene que aprender de qué manera es de la manera que Dios quiere que usted se comporte. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues cuando usted lea la Biblia. Si no lee la Biblia, si no estudia la Biblia, no va a conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Siempre va a vivir bajo sus criterios, siempre va a vivir bajo sus pensamientos, bajo sus normas, bajo sus ideales, pero no va a vivir bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. Hermano, como miembro de esta iglesia, como hijo de Dios, usted se debe de comportar a esa altura. Usted debe de dar testimonio de que es un verdadero ¿qué? De que es un verdadero creyente. Mire, mi hermano, recuerda a dónde se le comenzó a llamar a los primeros creyentes cristianos. ¿En dónde? Por aquí ¿usted lo dijo, hermano Rodrigo? ¿En dónde? En Antioquía. En Antioquía. ¿Y sabe usted qué quería decir, hermanos, la palabra cristiano? ¿Sí? ¿Un qué? Un cristito. Pero ¿por qué cree usted, hermanos, que se utiliza este término? ¿Por qué se les decía cristitos? En un principio se utilizaba como en forma de mofa, de burla, ¿sí? Pero lo que realmente quería decir, hermano, era que usted se comportaba como ¿quién? Como Cristo, ¿sí? Y que por lo tanto usted era un ¿qué? Un cristito, pero ¿en qué? Pero en pequeño. O sea que el carácter de Jesús, hermano, se estaba reproduciendo ¿en dónde? En su vida. O sea que usted se estaba pareciendo cada día más ¿a quién? A Cristo. Por eso, hermanos, se utilizaban esos términos para referirse a la iglesia del Señor Jesucristo, el término ¿de qué? De cristiano. Pero déjenme decirle, hermanos, que en lugar de que algunos parezcamos cristianos, hermanos, pues yo creo que parecemos marcianos, pero cristianos no, hermanos. Cristinos, pero no damos evidencia de ser ¿qué? De ser cristianos. No damos evidencia de ser cristianos ¿a dónde? Allá afuera, hermanos, allá en el mundo, donde debemos de poner en práctica todos estos principios. Donde el Señor nos pide que perdonemos y no estamos dispuestos ¿a qué? A perdonar. Donde el Señor nos pide que ayudemos y no estamos dispuestos ¿a qué? Y no estamos dispuestos a ayudar. Donde el Señor nos pide que consolemos y no estamos dispuestos ¿a qué? No estamos dispuestos a consolar, hermanos. Hermanos, no hemos sido llamados a jugar a ser cristianos. Esto no es un juego, hermanos. Esto es un compromiso. ¿Es un compromiso con quién? Es un compromiso con Dios, hermanos. Usted no hizo el compromiso conmigo, no lo hizo con el hermano Rodrigo, no lo ha hecho con ningún hermano dentro de la iglesia. Ese compromiso usted lo hizo ¿con quién? Con Dios. Y usted debe de vivir, hermanos, como un verdadero hijo ¿de qué? Hijo de Dios. Si usted dice ser cristiano, hermanos, usted debe de dar evidencia de que el carácter de Jesucristo se está reproduciendo en su vida. ¿Sabe usted cuál es el motivo, hermanos, por el cual Dios nos ha dado los dones? ¿Sí sabe por qué tenemos los dones? Para ayudarnos los unos a los otros. Para servir, para ayudarnos los unos a los otros. Pero ¿cuál es el propósito? Que la iglesia para el crecimiento. Para el crecimiento nuestro.
pero ahí hay un propósito. ¿Sí? Para que todos lleguemos a la altura. Eso viene en Efesios, hermanos, Efesios 4. ¿Sí? No sé si es el 11 o el 12, hermano Rodrigo, ayúdame por favor. No sé si es el 11 o el 12. ¿Cómo dice, hermano? Es en el versículo 13. ¿13? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por favor, hermana, sí. Como desde el 12, hermano, por favor, ahí. A ver, todos abran su Biblia, Efesios 4, 12 y 13. Todos, por favor, abran su Biblia. El que no traiga Biblia, pues, mire, hermanos, ya está acá. Sí. 12 y 13. 12 y 13. Sí, fueron, hermanos, el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, ¿sí? ¿De qué está hablando Pablo ahí? Está hablando de los dones espirituales que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. De eso está hablando Pablo ahí. Y luego dice Pablo, ¿para qué nos dio Dios esos dones a nosotros como miembros de su iglesia? Dice que tienen el fin de perfeccionar a los santos somos los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, decía, enseñarnos los unos a los otros, para servir a Dios dentro de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcamos, hermanos, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene, hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado también esos dones? Hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser como ¿qué? Como un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud ¿de qué? De Cristo, hermanos. Si usted se dice ser cristiano, eso quiere decir que el carácter de Cristo, hermanos, se está reproduciendo en su vida. Que cuando una persona lo ve a usted, no está viendo, hermanos, a la persona, o sea, no está viendo a Alejandro. ¿A quién está viendo? Está viendo a Jesucristo. Ese es el reto, hermanos, ese es el desafío que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, a comportarnos en todo momento como verdaderos hijos ¿de quién? De Dios. No podemos decir, hermanos, que somos hijos de Dios y comportarnos como hijos ¿de quién? Del diablo. Si ha venido usted aquí a estudiar con nosotros el Evangelio de Juan, hermanos, se va a dar cuenta, hermanos, que si no es hijo de Dios, es hijo ¿de quién? ¿De quién? Del diablo. Eso es lo que enseña la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Eso lo enseña ¿la qué? La Biblia. Hermano, otra vez, déjeme decírselo de este tamaño. Hay un precio, hermanos, que nosotros tenemos que pagar para poder comportarnos como hijos de Dios dentro de la sociedad, dentro del mundo. Debe de comportarse en todo momento como hijo de Dios. Ese es el punto ¿qué? El punto número 3. Y está, hermanos, extraído del versículo 16. Ahora, hermanos, déjenme tocar el último punto. Sigue siendo el mismo tema, hermano. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? Punto número 4. ¿Sí me ayudas, hijo? Dice, debe estar listo para enfrentar momentos ¿qué? Momentos difíciles. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es lo que dicen los versículos 17 y 18. Y el punto es, debe de estar listo para enfrentar momentos ¿qué? Momentos que son difíciles. Hermanos, el Señor Jesucristo en muchísimas ocasiones les dijo a los discípulos que se tenía que ir, hermanos, que los tenía que abandonar, que los tenía que ¿qué? Que los tenía que dejar. En muchas ocasiones, hermanos,
Ahorita que hemos estado leyendo el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo les dijo que era necesario que así como Moisés había levantado la serpiente en el desierto, Él fuera ¿qué? Él fuera levantado. ¿De qué estaba hablando ahí? Ya lo estudiamos y ya vimos que estaba hablando de su ¿qué? De su muerte. Estaba hablando de su crucifixión, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, hermanos, dentro del ministerio que vino a realizar aquí, ¿verdad?, que fue el ministerio de compartir el Evangelio, hermanos, que fue también el ministerio de enseñar, que fue, hermanos, también el ministerio de orar, de buscar al Padre en oración. El Señor Jesucristo, hermanos, también estuvo preparado para enfrentar esos momentos ¿qué? Difíciles. ¿Recuerda usted la oración en Getsemaní que hace el Señor Jesucristo? Va y busca al Padre y lo busca a través de ¿qué? De la oración. Va, hermanos, allá a Getsemaní, hermanos, y busca al Padre a través de la oración. ¿Recuerda, hermanos, que le pide a los discípulos que le ayuden a estar orando? ¿Y cuál es el resultado, hermanos? 3 ocasiones, hermanos, va el Señor Jesucristo a ver qué tan intensamente están orando y cómo los encontró. Los encontró. Ya la tercera vez ya les dijo, ya sigan durmiendo, ya no tiene caso. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? ¿Estaba qué? Estaba orando, hermanos, para fortalecerse. Estaba orando, hermanos, porque sabía que iba a atravesar momentos, ¿qué? Momentos difíciles. Estaba orando, hermanos, porque sabía que iba a ser sujeto al maltrato, hermanos, que lo iban a violentar, hermanos, que iba a estar, hermanos, atravesando por un periodo de sufrimiento intenso. Desde temprano, hermanos, hasta el atardecer que murió, estuvo padeciendo, estuvo sufriendo. Pero Él estuvo preparado, hermanos. Él estuvo listo para atravesar por estos momentos de ¿qué? De dolor, por estos momentos de sufrimiento. Mire, yo en la semana estuve yo orando, hermanos, por una hermana que falleció su papá. ¿Sabe cuántos años tenía su papá? Tenía 91 años. Y yo dije, Padre Santo, sí vivió un buen tiempo su papá de la hermana, ¿no? Y yo estuve, hermanos, con esta hermana cuando falleció su esposo. Cuando falleció su esposo estuve yo también con ella. Y a mí me tocó también predicar, hermanos, cuando sepultaron al hermano. Y déjeme decirle, hermano, que nada que ver, hermanos, su actitud, su reacción cuando falleció el esposo y ahora que falleció ¿qué? Su papá. La hermana ha crecido, hermanos, la hermana ha madurado, la hermana, hermanos, ha entendido que Dios, hermanos, es el único que nos puede capacitar, es el único que nos puede preparar para que nosotros estemos listos en los momentos difíciles, hermanos, que tenemos que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Yo no sé, hermanos, yo toqué ese ejemplo, yo toqué ese punto de la pérdida de un ser querido, pero hay, hermanos, hace algunos años me invitaron, hermanos, a ser pastor en una iglesia allá en Toluca, y terminó el culto. Y me dijeron los diáconos, le vamos a pedir que no se vaya, porque yo salía corriendo, hermanos, cuando se terminaba el culto ahí. Y me dice, le vamos a pedir que no se vaya, que se quede, porque hay un hermano que quiere hablar con usted. El hermano está atravesando por una situación muy difícil y necesita platicar con usted. Y hermano, ya terminó el culto, me acerqué con el hermano, nos sentamos a platicar y todos. Y el hermano, ya tenía algunos años experimentando la diabetes. Y la esposa, hermanos, déjenme decírselo así de esta manera, le dijo que ella ya no estaba dispuesta a seguir con él en esas condiciones. Lo abandonó, lo dejó, parece ser que se buscó otra persona,
El hermano estaba en una situación muy difícil porque estaba atravesando por esta enfermedad que también es difícil, y además de todo lo había abandonado ¿quién? Su esposa. Ese es un momento difícil, hermanos. Y si no estás listo, si no estás preparado, a veces vas a caer, a veces vas a cometer errores. Pero el propósito, hermanos, que hay en la vida de todos nosotros como creyentes es que nosotros estemos capacitados, estemos preparados para poder enfrentar estos momentos, hermanos, ¿de qué? De sufrimiento, estos momentos de dolor. Cuando tienes un problema económico que es un problema demasiado difícil, hay quienes en lugar, hermanos, de razonar y de pensar bien las cosas, van y se endrogan, hermanos, y piden dinero prestado. Entonces hacen un agujero en un lago para atrapar otro agujero, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la desesperación, por la angustia, hermanos, por la situación difícil en la cual nos encontramos. Y lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es aprender, hermanos, a cómo confrontar estos momentos que son difíciles. Miren, hermanos, momentos difíciles en la vida los vamos a tener todos. Unos antes, hermanos, otros después, pero de que vamos a experimentar momentos difíciles, los vamos a experimentar. Pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría, hermanos, para poder hacer bien las cosas, para podernos comportar, hermanos, bien. ¿Conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios en estas situaciones que son difíciles. ¿Recuerda usted, hermanos, cómo muere Pablo? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. ¿En dónde? También, hermanos, el edicto de Nerón. El edicto de Nerón, hermanos, una vez más, surte efecto en la vida ¿de quién? De Pablo. Y hermanos, las últimas epístolas que le escribe Pablo son las que escribe a Timoteo. ¿Sí? Son las últimas, hermanos, cuando le dice, os ruego por las misericordias. No, eso no es. Eso, yo estoy acá, Romanos capítulo 12. A ver, le dice, yo ya estoy para hacer ¿qué? Yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? Y luego ya le pide, hermanos, ayúdenme a buscar ese texto, hermano, ¿perdón? Es en la segunda epístola de Timoteo. Miren, hermanos, ¿por qué le toco yo esto? Pablo, hermanos, está preso, ¿sí? Pablo está en la cárcel, hermanos. Pablo está sentenciado ¿a qué? Pablo está sentenciado a muerte. Pablo ya sabe, hermanos, que de esta situación adversa no va ¿a qué? No va a salir con vida. Y fíjese, hermano, que aún en esos momentos tan difíciles, Pablo se sigue comportando como un verdadero hijo ¿de quién? Como un verdadero hijo de Dios. No deja, hermanos, de creer y no deja de confiar ¿en quién? En Dios. Pablo, a punto de ser sacrificado, mis hermanos, sigue confiando en Dios y le pide a su discípulo Timoteo que él también se comporte ¿qué? Se comporte a la altura, se comporte como un verdadero hijo ¿de quién? Como un verdadero hijo de Dios. A ver, ¿me ayuda, hermano, a hacerlo? Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo, a ver, ayúdenme a buscar la lectura, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué versículo? 6, 7, 8. 6, 7 y 8. Son 3 versículos, hermano, por favor. Segunda de Timoteo 4, 6, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok. Aún, hermanos, en estos momentos que Pablo ya ha sido sentenciado a muerte, hermano, aún en estos momentos Pablo sigue sirviendo ¿a quién?
sigue sirviendo a Dios. Pablo está preparado, hermanos, para enfrentar esta situación, este momento difícil. Mire, ¿se acuerda usted de esas palabras de Pablo, hermanos? Cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego, hermanos, ese otro versículo que dice Pablo, así que ya sea que vivamos o ya sea que muéramos, del Señor somos. Hermanos, esos versículos a mí lo que me quieren decir es que Pablo estaba preparado para enfrentarse a esos momentos que eran difíciles. Usted y yo, hermanos, como verdaderos cristianos, debemos de estar también preparados para enfrentar los momentos difíciles que van a llegar a nuestras vidas. Tenga la seguridad, hermano, de que van a llegar. Algunos, hermanos, antes, algunos después, pero vamos a enfrentar estas situaciones adversas, estos momentos difíciles. Mi amado hermano, no podemos evitar sufrir. En este mundo sufriremos, pasaremos tiempos difíciles, pero de algo podemos estar seguros. En Cristo somos más que vencedores, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí cree usted eso, hermano? Con todo su corazón. ¿Sí? Ya sea, hermanos, que confrontemos estos momentos difíciles, tenemos que tener la seguridad de que amamos a Dios, hermanos, y de que esas cosas van a ser de bendición ¿para quién? Para nuestras vidas, hermanos. Tenemos que tener esa seguridad. Tenga paz en su corazón, hermanos. Ya acabamos, ya llegamos a la conclusión. Dice, el primer punto que nosotros vimos es, yo debo de confiar en todo momento. ¿En quién? En Dios. Llámese de la situación por la que yo estoy atravesando, jamás debo de dejar de depender y de confiar ¿en quién? De confiar en Dios. El otro principio que nosotros tocamos es, yo tengo que estar listo para poder dar testimonio de mi fe ¿a quién? A las personas. Tengo que estar preparado. Y puedo tener muchos principios, pero a veces yo no los pongo ¿en qué? No los pongo en práctica. Miren, apenas estuve hablando de mi hermano, y lo voy a sacar, hermanos, porque se presta, Apenas estuvimos platicando mi hermano Humberto y yo. Mi hermano Humberto tiene un deseo, hermanos, bien bonito en su corazón. Él quiere compartir el Evangelio. Y hermanos, hemos sido llamados a compartir el Evangelio. Pero yo platicando con él allá adentro le dije, hermano Beto, primero se tiene que preparar. Primero se tiene que aprender varias cosas de memoria. Y primero, hermanos, sí, usted tiene que traer las armas para que cuando usted llegue a ese campo de batalla, sus armas surtan surtan efecto. Porque si no, ¿de qué va a servir que hagas esfuerzo? Si vas en tus fuerzas humanas, si vas en tu fortaleza, de nada va a servir. Necesitas ir en las capacidades de Dios, en las fortalezas que Dios te da. Necesitas saber de qué estás hablando. ¿A quién? A las personas. Entonces, hermanos, ese segundo principio decía, yo tengo que estar listo, yo tengo que estar preparado para poder dar testimonio de la fe que yo tengo. Mi fe no tiene, se acercan y te preguntan, ¿por qué crees en Jesucristo? Pues es porque desde que comencé a creer en Él siento bien bonito. ¿Y eso qué? O sea, ¿cuál es el argumento por el cual tú crees en qué? Tú crees en Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, sí son principios que nosotros estamos viendo, pero algunos de ellos ya los conocemos, pero no los estamos viviendo, hermanos. El tercero que vimos, hermanos, es yo en todo momento me tengo que comportar como un hijo de Dios. Mira, hermano, le platiqué de unos compañeros que tenía en el trabajo, hermanos, que nadie sabía que eran cristianos, y ni yo sabía, hermanos, ya hasta que un amigo se acercó y me dice, oye, ¿sí sabes que fulano es cristiano y que fulana es cristiana? Y ya me acerqué y les pregunté y me dijeron, sí somos cristianos. Y entonces, hermanos, ¿dónde está la evidencia de que realmente somos hijos de qué? Hijos de Dios, ¿no?
O sea, es el hecho de dar el testimonio. Ese fue el tercer principio. En todo momento nosotros debemos de vivir como ¿qué? Como hijos de Dios. Y el último principio, ¿sí se acuerdan cuál fue? Debemos de estar preparados, debemos de estar listos para enfrentar ¿qué? Momentos difíciles. ¿Van a llegar a nuestras vidas estos momentos difíciles? Sí van a llegar. Pero si no estamos tomados de la mano del Señor, pues déjeme decírselo de esta manera, nos van a dar una revolcada. Nos vamos a levantar, hermanos, si nos acercamos a Dios, si dependemos y confiamos ¿de qué? De Dios. Bueno, debe estar listo para enfrentar ¿qué? Momentos difíciles. ¿De verdad usted cree que vale la pena vivir para Cristo? Esa es una pregunta, hermano. ¿De verdad usted cree que vale la pena vivir para Cristo? Si está dispuesto a pagar el precio, debe de ser un cristiano en toda la extensión de la palabra. Y esto, hermanos, quiere decir que usted debe de aprender a confiar plenamente en Dios, debe de estar listo en todo momento para dar testimonio de su fe y debe de comportarse siempre como un hijo de Dios. Debe estar listo para enfrentar también ¿qué? Momentos difíciles. Hermano, ese es el deseo que hay en mi corazón, de que realmente nosotros crezcamos como iglesia, que nosotros maduremos y que podamos dar ese testimonio allá afuera, allá en la calle, de que verdaderamente somos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Pues mire, hermano, cierre los ojos, hermanos, déjenme hacer una oración, déjenme darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de tu siervo Pedro, Señor. Te damos gracias por el testimonio, Padre, que podemos ver en su vida, Señor, que a pesar, Señor, de la adversidad que él enfrentó, que a pesar del sufrimiento, Padre, también por el que él atravesó, siempre estuvo dispuesto, Padre, a hacer tu voluntad, mi Dios. Es cierto que le costó trabajo, Padre. Es cierto, Padre, que sufrió, pero también es cierto, Padre, que vemos cómo él crece, Padre, espiritualmente hablando, y crece también en su fe. Padre, queremos pedirte que esto también surja, Padre, un efecto en nuestras vidas. No queremos, Padre, que cuando nos llames a tu presencia, nos encuentres en el mismo lugar donde tú nos llamaste, Señor.